Buenas tardes, miembros de este instituto, señoras y señores, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos. En línea con una de las mayores preocupaciones del RIDEA, el reto demográfico y los problemas del campo en nuestra tierra asturiana, hemos considerado una cuestión del mayor interés contar hoy con la presencia en esta casa de una de las voces más autorizadas y respetadas de España en este campo, Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Es fundador de la prestigiosa firma editorial Almuzara y autor de numerosos libros de creación literaria y de ensayo. Su formación rigurosa como ingeniero agrónomo, como licenciado y doctor en Derecho, así como su especialidad en alta dirección de empresas y su condición de ganadero, hacen de él un profundo conocedor de los retos que el campo español y comunitario tienen ante sí. Pero no se acaban ahí sus preocupaciones intelectuales y sociales. También revela con el programa Arqueomanía, presentado por él, su interés por la arqueología y la antropología. La publicación hace unos meses de su libro La venganza del campo es el motivo que le trae a Oviedo. A escucharle hemos venido. Para presentar su libro y hablarnos del autor está en esta mesa Francisco Rodríguez García, miembro de honor de esta casa y uno de los grandes empresarios del sector lácteo en España. Francisco Rodríguez, como lo acreditan sus abundantes publicaciones, alguna de ellas forma parte del fondo editorial del RIDEA, sus conferencias o su presencia requerida en todos los foros importantes de nuestro país, es un profundo conocedor de los problemas del campo tanto de Europa como de España y no digamos nada de los que nos aquejan en nuestra querida tierra asturiana. Por todo ello, creo que es la persona indicada para acompañar en la mesa a Manuel Pimentel. A los dos queremos escuchar con el mayor interés, así como a cualquier persona presente en esta sala que quiera hacer alguna aportación a este, estoy seguro, intenso e interesante debate. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Rodríguez. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos, queridos amigos, queridísimos amigos. Realmente yo tengo poco que decir. El que tiene que decir es el autor de este magnífico libro, que naturalmente refleja muchas realidades además que necesitan reparación, porque el campo y el campo de Asturias ha sufrido las consecuencias. ¿No se oye? A ver, ahora tienes que apuntar un poco ahí. Yo creo que no se oye. ¿Se oye? Ahora sí, ahora sí. El campo de Asturias es un campo más de los campos de España, que son muy variados, y cuando se habla del campo es muy difícil saber a qué campo se refiere el que habla. Entonces, hay dos campos básicos: el campo meridional, el campo de Madrid para abajo, para entenderlos, que tiene un tratamiento, y luego el campo de Madrid para arriba, que es un campo que tropieza con la competencia de las producciones continentales de Europa. Ambos campos no se parecen nada ni en el tratamiento que han tenido a la hora de ingresar España en el mercado común, ni tampoco en el tratamiento que los sindicatos agrarios hacen de unas y otras producciones. Aplaudo el esfuerzo de estos sindicatos agrarios a la hora de defender los productos del sur de España, pero no lo aplaudo tanto cuando se trata de silenciar los problemas que afectan al otro campo, al campo continental, al campo del norte, al nuestro de Asturias en concreto. Y la entrada de España en el mercado común para la cornisa cantábrica no recibió el mejor de todos los tratos posibles. Yo creo que esto es lo que puedo decir por ahora, esperando que el señor Pimentel diga más cosas que yo, porque tiene más conocimiento que yo y más experiencia que yo del campo en general. Muchas gracias. Tiene la palabra el autor. Pues muchísimas gracias, primero al RIDEA por su amable invitación, a nuestro presidente, a su vocal de lujo. Luis, muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias por vuestra presencia. Como ya se ha dicho, hay muchas agriculturas muy diferentes, coincido con él, con diferentes tratos, y por tanto es un mosaico, tanto Europa en su conjunto, porque es verdad que es una agricultura continental, pero fijaros la agricultura de Laponia, lo que tiene que ver con la agricultura de Almería, ¿vale? O sea, en España hay mucha diversidad, y en Europa hay mucha diversidad, y en el mundo hay mucha diversidad.
y es verdad que probablemente la cornisa cantábrica haya sido un tipo de agricultura que ha quedado no especialmente beneficiada o directamente perjudicada por Europa. Pero yo voy a hablar de lo que la une a todas las agriculturas, que en el fondo es la mirada de la sociedad. A mí voy a intentar desarrollar el por qué la mirada de la sociedad hacia la agricultura ha ido evolucionando. La mirada de la sociedad es la que va a determinar las leyes, los tratamientos, los impuestos. Vivimos en toda Europa en democracia, imperfecta como sabemos, pero al fin y al cabo en democracia. Los partidos políticos, sea cual fuere, va a determinar política en función de lo que estime que quiere su votante. Están continuamente en comunión, es decir, la sociedad europea es urbana, eminentemente urbana, se ha ido acelerando el proceso de urbanización y por tanto la política europea va a reflejar los imaginarios y la mirada de la sociedad urbana que mayoritariamente la compone y que además es la más determinante. Es la sociedad urbana la que crea imaginarios, crea relatos, hace leyes, escribe artículos, tiene revistas, hacemos libros, documentales. Es por tanto esa mirada la que a mí me interesa. Esa mirada de la sociedad ha cambiado y mucho. La sociedad urbana ni es buena ni mala, sino todo lo contrario. Es lo que somos. Hemos tenido una evolución y por tanto es una mirada, en principio, no me voy a meter en posibles intereses o no, me voy a la mayoritaria, al núcleo, que es la mirada de esa sociedad. Y aquí vienen paradojas. ¿Cómo es posible que una sociedad que gusta de comer, que disfruta de una alimentación sana, variada, que haya ido mirando con desconfianza abierta, cuando no con animadversión a los productores agrarios? ¿Por qué esa sociedad ama los quesos, ama los productos lácteos, las carnes, las consume, la verdura fresca y sin embargo abomina de las granjas, mataderos, industrias lácteas, invernaderos, regadíos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué queremos comer sin agricultores, comer sin ganaderos y comer sin pescadores? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible esta paradoja? Y os voy a contar una historia, ¿vale? Nuestra historia, la que hemos vivido porque son nuestras generaciones las que hemos hecho y hemos llegado hasta aquí. Y voy a hablar todo el tiempo de antropología y sociología, de la base del sustrato humano que hay debajo de toda norma o toda ley, que es mucho más importante que la pura coyuntura política del gobernante de turno o de la ley de turno. Entendiendo la mirada de la gente, entenderemos la norma por venir. Además, estamos en un momento sumamente interesante que va a afectar, y mucho lo está afectando, a lo que es el conjunto del sector alimentación. Voy a hablar mucho de alimentación, agricultor, ganadero, pescador, transformadores, distribuidores, tenderos, hasta que llega, ¿vale? Pero también va a afectar a muchas ramas de la economía. Estamos abiertamente en un cambio de ciclo, un cambio poderoso de ciclo. Un ciclo que el que ha muerto o está muriendo, ¿verdad? Aquello de los viejos no se termina de morir, los nuevos no acaba de llegar. Estamos en esa fase de cambio de ciclo. El cambio de ciclo que afecta a la alimentación, a la mirada, comienza en 1989. En 1989 cae el muro de Berlín, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, derrota al bloque soviético. En aquel momento, Occidente nos venimos arriba ideológicamente, intelectualmente, y nos creemos de verdad que ya el mundo va a abrazar de forma entusiasta nuestra doctrina, que en el fondo es pues, ese capitalismo social, donde queramos poner el termostato, el liberalismo político, el parlamentarismo liberal, lo que en el fondo viene a ser Occidente con sus grandes valores. Y no lo creímos, y Fukuyama hace el fin de la historia, y el otro, nos lo creímos. Inmediatamente se empiezan a poner en marcha una serie de políticas de naturaleza más bien geoeconómica que tienen gran éxito. ¿Qué significó la globalización? Como bien sabéis, retirada de aranceles, eliminación de aduanas y fronteras, libre mercado. Por tanto, por vez primera en la historia, y esto es muy importante, pues hemos sido testigos, hemos vivido desde los 90 para acá, por vez primera las mercancías, los bienes, los servicios y las finanzas, no las personas, pero sí las finanzas, pueden circular libremente por todo el planeta, de una punta a la otra. Claro, si tú creas una globalización de sistemas que eran mucho más sistemas estancos, controles, contingentes, aduanas, ¿vale? Como no puede ser de otra forma, y estaréis economistas aquí y conoceréis bien la teoría, si tú, a medida que tú abres fronteras, a medida que tú permites con transparencia la libertad de mercado, los recursos se reasignan allí donde se aplican de forma más eficiente.
¿vale? Por tanto, la manufactura y la fábrica se van a China. ¿Por qué? Porque lo hacen más barato, son gente muy industriosa, tienen ese cierto dumping, trabajan muchas horas, por todos los motivos hacen que sean muy competitivos. La agricultura pasa igual. Se van allá donde los recursos, el agua, el clima, la infraestructura, la estructura, el factor humano, que es muy importante, la mentalidad, la tradición, la cultura de la gente, lo más importante es el factor humano, bueno, son más competitivos. Por tanto, la globalización, a nuestros efectos, significó, porque tuvo un gran éxito, ha sido la primera política que tuvo un gran éxito, todos los países, todos sin excepción, se apuntaron a ella. Todos. ¿Por qué? Los ricos vieron un sistema de abrir fronteras y comprar barato, los pobres, la mayoría, entonces era muy pobre el Pacífico, que ahora vemos tan rico, pues vieron una forma de vender sus productos y empezar a industrializarse y a crear una clase media. Si tú amplías mercado, necesariamente, por simple reasignación de recursos al lugar más eficiente, siempre va a ocurrir algo, que los precios van a la baja. Si yo puedo comprar en 7 lugares, siempre me va a salir más barato que si solo puedo comprar en 2 lugares. Y muchísimo más barato que si solo puedo comprar en un lugar, ¿vale? Eso es la apertura de mercado. Moraleja, la globalización empezó a funcionar y funcionó muy bien. Se creó una infraestructura con un artefacto perfecto donde todas las piezas engranaban. Tú producías aquí, había un contenedor que subía no sé dónde y te salía barato. Por tanto, hubo en el ciclo anterior, que empezó en el 89 y está terminando ahora, la tendencia de manufactura y alimentación fue a la baja el precio. A eso hay que unirle que el euro, cuando lo creamos, empezó caro. Ahora el euro está a 1,10, número redondo, 1,08, 1,09, 1,11, pero es que estuvo por encima de 1,50 durante un tiempo, rozó 1,60, ha estado mucho tiempo por encima de 1,30. Quiere decir, nos encontramos, el mercado se va abriendo, llegan más oferentes, más ofertantes que compiten en precio y encima nos pilla con un euro fuerte, que como sabéis significa comprar barato y exportar caro. Moraleja, la alimentación comienza a bajar y las importaciones. Vuelvo a los que se habéis aficionado a la economía, sabéis a la macro, sabéis que durante unos años, antes de la crisis de 2008, crecíamos mucho y la inflación no aparecía. Y todo el mundo decía, oye, ¿cómo es posible si hemos estudiado que si hay crecimiento económico, la inflación, ahí se calienta la economía, aparece? Y los doctores de economía pues, acuñaron una expresión que a mí me gustaba mucho, aquella de exportamos inflación. ¿Qué significa? Como cada vez compramos más barato, aunque aquí haya más actividad, esas compras que son crecientemente baratas, pues nos controlan el poder de compra y el IPC. Y así estábamos y empezamos. Si a esta dinámica, que es de precio a la baja, ¿vale? Unimos el poder de la distribución, va a pasar algo muy curioso. ¿Qué ocurrió en la distribución? La distribución es algo que ha tenido otro cambio radical en nuestra generación. Lo hemos visto delante de nuestras narices. El primer hipermercado en España se pone a finales de los 70. No había hipermercado antes de finales de los 70. Es algo que hemos visto delante de nuestras narices. Y a una velocidad de vértigo. Fijaros que no hay años. Se crean hipermercados, cadenas gigantescas de supermercados, hard discount, venta por internet, centros comerciales con toda su dinámica. Se transforma completamente el panorama de la distribución. Grandes firmas de distribución, gran poder de compra, concentración del poder de compra, mientras que la oferta estaba mucho más atomizada, mucho más fragmentada. Moraleja, cuando tú tienes el poder el que compra y el que vende no tiene poder, ¿qué pasa? Te van a apretar y te van a... No por maldad, sino porque somos así. Señora, así somos. Y ese recurso se va a optimizar siempre. Fijaros si estáis alguno trabajáis con grandes cadenas de distribución, os habéis encontrado con esta figura tan amada, tan entrañable por una parte, tan odiada, amada por otra, del jefe de compra. ¿Quién es el jefe de compra? O la jefa. Pues un señor o una señora darwinianamente seleccionada, persona muy amable, que te atiende muy cálidamente, que te escucha, tú vas con tu folletito, tu producto, tu servicio, se lo explica detalladamente, él te dice sí, y cuando tú crees que te lo va a dar ya, te dice, oye, me gusta mucho, te quiero mucho, pero fulanito de copa o tal país me lo da a este precio. Así que ya sabes, o lo tomas o lo dejas. Era la técnica de los jefes de compra, tenían el poder y tú ya sabes, o lo tomabas o lo dejabas, pero tenías poca capacidad de negociación. Bueno, pues tenemos ahí 3 vectores
que confluyen, se suman. Globalización, precio a la baja, concentración de la distribución, apretar, apretar y apretar, y un euro fuerte de inicio. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Y tuvo una consecuencia profundísima en la sociedad. Una sociedad que empieza un éxodo rural, como sabéis, 50-60 por decirlo, quiere decir que a los 80, cuando empiezan a aparecer los hipermercados, toda la sociedad urbana tenía todavía su tío, su abuelo, su primo en el pueblo. Y tenía una finquita, todavía había lazos humanos. En los 2000 se cortó. Se cortó. La mayoría de personas de España ya no tienen ningún pariente en ningún pueblo. Se cortó. Simplemente por eso, que ya se hizo no solamente en su imaginario urbano, en su vivir, en su cotidiano urbano, sino incluso en lazos emocionales. Es una sociedad urbana, que está perfecto, no hay ningún pero contra ello. Pero esta sociedad urbana, por esta circunstancia que os digo, pues se encuentra en una realidad profundamente transformadora, que es que del 2000, y esto es importante que vayamos asentando, porque es una de las ideas fuerzas, del 2000 al 2020 disfrutamos de la alimentación más barata de la historia de Europa. Jamás en ningún periodo histórico fue tan barato comer como del 2000 al 2020. Nos podemos remontar a donde queramos, ¿vale? Yo no voy a comparar la posguerra. En la posguerra lo que era comer era el 80% de la renta de una familia. Todo iba a comer. Cuando yo me crié, era pequeño, finales de los 60, principios de los 70, todavía era el 40%. La comida de mi padre, de la renta se le iba mucho dinero en darnos de comer. Además éramos 11 hermanos. Fijaros el pobre lo que tenía que currar para darnos patatas fritas, nada más, ¿no? Es decir, se dedicaba mucho tiempo. La cesta de la compra era cara. A partir de 2000, por estas circunstancias, comienza a bajar, hasta el punto que baja del 14%, del 13%. Se hace insignificante la renta de la familiar. Por tanto, en la alimentación desaparece de las preocupaciones de la sociedad. La sociedad tiene otras preocupaciones. Tú vas viendo la encuesta, la educación, el paro, la seguridad, en aquella época ETA, en fin, aparecen las comunicaciones, las 1000 preocupaciones que veis en la encuesta. En ni una sola aparece la alimentación. La sociedad urbana nos creímos realmente que la alimentación era algo que aparecía por generación espontánea en los anaqueles de un supermercado. Como dicen los cursos, lo somatizamos, ¿vale? No lo sometimos a análisis, lo creíamos, pero con bondad desaparece la comida, pues estás ahí. Si tú no valoras la comida, no valoras a los profesionales que la hacen posible. Es como si nunca enfermáramos. Figuraros que nunca enfermáramos, que ni tú, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus vecinos, nunca enfermáramos. ¿Qué prestigio social tendrían los médicos? Ninguno, no que sean ni malo ni bueno, ni yo bueno ni malo, pero si no enfermo, pues te veo ocioso, te veo un oficio un poco superfluo, gratuito, estás por ahí, pero en fin, eres una especie de ectoplasma, no te valoro, porque no enfermo. Si yo no valoro la alimentación, no valoro a los agricultores. Y sin darnos cuenta, y eso es lo que yo iba escribiendo poco a poco en el ensayo, mi entorno era rural, yo iba viendo cómo perdíamos prestigio, renta, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo iba analizando, pues tengo una explicación, porque no somos relevantes para la sociedad, y no somos relevantes porque no valoramos la alimentación. ¿Por qué? Porque es muy barata, buena, bonita y barata. Y además, unidos, que de verdad son grandísimos profesionales los de la distribución, los tenderos, entre comillas, ¿vale? Ahora son tenderos modernos, pero siguen siendo tenderos. Pues los tenderos son grandes profesionales. Si queréis un curso acelerado de sociología, y a un supermercado, a cualquiera. Llegas con el coche, aparcas estupendamente, el carrito, los cristales, todo transparente, limpio, la fruta que llega, todo te entra por los ojos, tal. Los tenderos nos conocen mejor que nosotros mismos, nos entienden perfectamente, están en el pulso de la sociedad. Nuestro tan social lo tienen integrado. Y así podéis ver cómo, por ejemplo, ahora la sección de mascotas crece, que era inexistente hace 6 años. Ahora ya ocupa, ver la sociedad. Vais viendo cómo lo healthy, lo saludable, lo eco crece, cómo la dosis se reduce porque las familias son más pequeñas, cómo aparece la sección de platos preparados del día, para el consumo del día porque no cocinamos. Un supermercado somos nosotros, ¿vale? En nuestra sociedad, nos conocen perfectamente, son grandes profesionales, claro, pues la sociedad va a su supermercado, lo tiene allí y nos hace muy relevante. Primera fase, que es muy importante para saber
el por qué esta paradoja en la que vivimos y por qué tenemos unas leyes que de alguna forma no nos han entendido. Primero, para esa sociedad urbana, el agricultor se hace invisible y no valora lo que hace, no nos interesa. Además, vino una PAC, que en algún lado pues no, aquí perjudicó, en el otro lado, pero en general la PAC lanzó en aquellos momentos un mensaje que era, aquí, limitación, cuotas, bla, 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 bla. En otro lado, te pagamos por no producir, ¿vale? Abandono de tierra, no sé qué cosa. Claro, esa sociedad urbana que no valora lo que hace y encima ve por ahí que la PAC nos paga por no producir, pues, oye, no soy relevante y encima un poquito parásito, ¿vale? Vivís un poquito a costa de los demás. Bueno, y eso estaba ahí, los tiempos van avanzando y en la sociedad urbana, que es dinámica, como no puede ser de otra forma europea, esto todavía con mucha más contundencia en los países del norte de Europa y centro de Europa que los del sur. Los del sur, por católico y tal, esto es relativista, te confiesas, puedes pecar un poquito, somos un poquito más desahogados en estos temas. Los del norte son muy fundamentalistas, en todo lo que voy a ir diciendo. Aparecen nuevos valores que son positivos, ¿vale? Y por tanto hay que hacer lo nuestro y son muy positivos. Por ejemplo, sostenibilidad, medio ambiente. Oye, pues realmente es un tema, somos conscientes que no podemos seguir agrediendo al medio ambiente, que tenemos que convivir con él. Son valores que van llegando y en principio, otra cosa solo es eso, pero en principio parece bien. Esa sociedad, y mirad las encuestas, estos son datos puramente objetivos. Alimentación, nunca aparece, no nos preocupa para nada. Medio ambiente, nos preocupaba, pero ha ido creciendo como preocupación, y tú ves cualquier encuesta ahora mismo, mira las preocupaciones, calentamiento global, lo otro, el CO2, la naturaleza, nos preocupa mucho como sociedad la sostenibilidad, ¿vale? Tenemos una sociedad, y yo voy a utilizar el nos colectivo, ¿vale? A mí me gusta mucho el nos, independientemente de lo que pensemos cada uno, sin darnos cuenta, visto de dentro somos muy diferentes, visto de fuera somos una bola de muchos colores, ¿vale? Pero es una bola. Visto de fuera, nos vería una sociedad que no le preocupa la alimentación y que sí le preocupa mucho el medio ambiente, y de forma creciente. Van pasando los años y aparece una preocupación creciente, el animalismo. No existía como preocupación hace unos años, yo esto lo he ido siguiendo, lo voy contando, y aparece de forma creciente en los últimos años. Además, esta sociedad urbana, y yo tengo perros, por lo tanto me encantan las mascotas, no tengo nada contra ellas, las veo perfectas, pero analizo lo que hay. Hemos editado algunos libros que se llama Antrozoología, ¿no? Es la relación, el complejo animal-mascota, ¿no? Descubrimos estas mascotas que nos miran con esos ojos, que denotan inteligencia, que no nos van a fallar nunca, nos enamoramos de nuestras mascotas. Aparece como una relación nueva, un complejo sentimental humano-mascota, que va a tener mucha influencia. En España ya hay muchos más perros y muchos más gatos que niños, y en Europa todavía más. Por tanto, estamos haciendo una sociedad urbana cuyo único contacto con un animal es la mascota. Punto. Que además es adorable, inteligente y no te falla. Y daría tu vida por ti, ¿vale? Y por tanto se establece una relación que es buena, que no hay ningún pecado, blanco. Yo tengo perros, tengo 2 perros, es decir, por tanto, me miran con esa mirada de inteligencia y los quiero, no hay nada. Entonces, simplemente analizando, pensar, una sociedad, estamos en el ciclo anterior, una sociedad que no valora los alimentos, porque son buenos, bonitos y baratos, y cuando algo bueno, bonito y barato, ni caso, que le importa mucho el medio ambiente y que de forma creciente le importa el animalismo o lo que le llega a una sociedad urbana del animalismo. ¿Qué tipo de norma va a aprobar esa sociedad? ¿Tenéis duda alguna? ¿Una norma que fomente la producción agraria o una norma que restrinja la producción y la castigue para favorecer sostenibilidad? No puede ser de otra forma. Todo y cada uno de los países de Europa, todo y cada uno de ellos, gobierne el signo que gobierne, ¿vale? Para que veáis, porque esto es mucho más profundo que el albur o la político de la coyuntura, ¿no? Gobierne quien gobierne, todo y cada uno de los países de Europa, todas y cada una de las normas que se han aprobado en la materia han limitado, restringido y siempre encarecido la producción agraria. Ni una sola ha favorecido, ha abierto, ha abaratado, no. Todas y cada una controlar limitación, control, limitación, restricción. ¿Por qué? Porque en la etapa anterior el inconsciente colectivo, ya sabéis los que os gustan las leyes, ¿no? Esto del espíritu del legislador, ¿vale? Que está antes de la normativa, tú tienes una idea, unos fines más o menos nobles, una misión, una visión, y después viene la norma. Bueno, pues el espíritu del legislador de Europa, y aunque os cueste creerlo, ha sido el siguiente: el campo de los europeos es para pasear,
para pasear en paz, naturaleza pura, prístina, primigenia. Oye, los alimentos, bueno, eso que los produzcan otros por allí, que no vamos a preguntar ni mucho ni cómo. Europa, tú proyectas la PAC actual, en casi todos sus rubros contempla disminución de producción. En ganadería, por ejemplo, tú lo sabes, todas las proyecciones, todavía de hoy, queremos disminuir nuestra cabaña ganadera. A día de hoy todavía, y estamos en cambio de ciclo, por eso, atención, estoy contando que venimos, queremos disminuir cabaña ganadera. Ahora mismo en Irlanda quieren matar 100.000 vacas, a día de hoy todavía, ¿vale? Por tanto, ¿por qué? Porque eso no, sino porque es la mirada. Queremos los campos, ojalá volvieran a ser campos puros, y esa es la mirada de la sociedad. Yo iba escribiendo, atención, todo esto con tiempo he ido viendo los campos, esto al final funciona, ya sabéis que la naturaleza abomina de las líneas rectas. La línea recta es un concepto matemático, no es natural, todo tiene curvas, ¿vale? Todos tenemos curvas. Claro, las circunstancias, las dinámicas, los fundamentos del ciclo anterior no iban a ser eternos. Y uno lo iba escribiendo, y atención, que estamos gozando de una alimentación muy barata porque hay paz, porque hay globalización, porque tenemos un euro fuerte y porque las cadenas nos aprietan precio. Pero estas coyunturas no van a ser eternas. Por tanto, si seguimos limitando, encareciendo y persiguiendo la producción propia, al final el campo se va a vengar como siempre lo hizo, desde tiempos bíblicos, con subida fuerte de precios. Bueno, pues estábamos en este ciclo cuando estábamos en 2018. Yo utilizaré como cambio de ciclo el 2020 por lo icónico de la pandemia, porque mentalmente la tenemos, pero en verdad había empezado un poquito antes. En el 2018 era presidente de Estados Unidos Trump, ¿vale? Entonces ya sabéis que Trump, igual aquí se anuncian las cosas por el BOE, o la mayoría, Trump lo anunciaba por Twitter, ¿no? Bueno, pues anuncia, de repente, me acuerdo perfectamente aquello, anuncia que va a poner, que va a retomar los aranceles de nuevo. Y vuelve a poner aduanas y aranceles. Yo no daba crédito, pero ¿cómo? Nuestro paladín del librecambismo, nuestro héroe de la libertad de mercado, nuestro faro que nos iluminaba en el librecambismo, ¿qué ha ocurrido? Claro, lo que había ocurrido era una cosa muy fácil y muy profunda y muy duradera. Era un cambio de ciclo. ¿Qué había pasado en Estados Unidos? Pues una cosa de cajón. Lobby, think tank, paper, universidades, ensayistas, articulistas. No era un calentón tuitero de Trump, era algo profundo. Habían hecho la siguiente disquisición. Vamos a ver, como el chiste, aquí hay que organizarse. Resulta que nosotros creamos la globalización, nosotros ponemos la armada al servicio de la paz de los mares y tal. ¿Y quién está ganando en esta dinámica? ¿Quién nos va a ganar por la derecha, por la izquierda y por el centro? ¿Quién nos va a derrotar militar y económicamente? China. Moraleja, hay que cambiar la regla de juego porque estamos haciendo el tonto, estamos haciendo el primo. Eso fue, en palabras vulgares, la dinámica muy profunda. A partir de ese momento, la globalización, tal y como la conocimos, iba a morir. A día de hoy va a ir muriendo, ¿vale? Van a hacer algo nuevo. La globalización, tal y como la conocimos, ha muerto. La semana anterior, por ejemplo, toda la semana un rosario de nuevos aranceles. A los coches chinos eléctricos un 100% le han puesto en Estados Unidos. A los paneles solarios un 50%, pero haría el rosario. Yo me acuerdo en el surrealismo puro, en el furor tuitero de Trump, uno de ellos que anuncia Trump, que me acuerdo perfectamente de aquello. Mi familia tiene pues aceituna de mesa en Sevilla, ¿no? Y me acuerdo un tuit de repente de Trump, el tío más poderoso del planeta, de la economía más rica del mundo. ¿Tendrá problemas este hombre? ¿Tendrá lío este hombre? ¿Tendrá prioridades económicas gigantescas este hombre? Industria del arma, el complejo armamentístico, la economía digital. Y me acuerdo perfectamente de un tuit diciendo, tengo una gran noticia, vamos a poner un arancel del 30% a la aceituna de mesa española. Yo casi me caigo, digo, ¿tendrá este hombre otras preocupaciones? ¿Qué puede significar la aceituna de mesa? La nada. ¿Qué significaba en el fondo? Que los aranceles habían regresado. Esto que fue una broma es algo muy transformador. Empezamos un nuevo ciclo con todas las dinámicas que se van a conllevar. Si la globalización significaba que los recursos se asignaban de manera eficiente, la desglobalización significa jodidura. Arancel, aduana, desajuste. Y aparece una palabra de nuevo, fijaros cuando termina la pandemia, ¿vale? Aparte de que quedaban puertos, bueno, un mundo global es un artefacto de engranajes perfectamente enlazados.
Y como funcionaba bien, pues funcionaba todo perfecto. Bastó después de la pandemia que este puerto cerraba porque tenían COVID. De repente vemos, y no nos lo cabe, que las fábricas de coches cierran en España porque no tienen microchip. Pero como no tienen microchip, si las fábricas de microchip son los mismos y las de coches los mismos, ¿qué ha ocurrido? Los contenedores a China, que estaban en $1.000, se ponen en $10.000. ¿Pero qué está ocurriendo? Estaba ocurriendo que entraba la globalización, que era perfecta, empieza a sufrir. Si tú le echas arenita a un solo engranaje, clac, 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 eso suena. Y aparece una palabra que ha llegado para quedarse, que se llama desajustes, que es un aliado importante para los productores locales y una complicación enorme para la gran distribución. La globalización no va a ser como la conocimos y va a haber ahora de nuevo, no sabemos ni los perfiles, ni qué es lo que viene, lo que sí sabemos que no va a ser ya como fue. Por tanto, no sabemos si se van a llegar grandes bloques, donde se operará en libertad de mercado pero en bloques, va a ser forma mosaico, va a ser matricial, hay muchas teorías, pero ya esto no va a ser como fue. Todo el campo es orégano como era antes, hermoso, porque le gustan las fronteras abiertas, con igualdad de condiciones para todos, se ha roto. Si globalización significa precio a la baja, desglobalización, no tenga ninguna duda, significa precio al alza. Segundo factor que está ocurriendo, la guerra. Estamos en guerra, soplan vientos de guerra, quien lo quiere ver que lo vea, ya estamos en guerra, parte de nuestros impuestos están siendo usados en comprar misiles que están siendo arrojados sobre alguien en estos momentos, ¿vale? Para que no haya duda, tenemos las manos sobre un misil todo, ¿vale? Que no miremos a otro lado, os cuento lo que estamos haciendo a día de hoy. De forma creciente, más impuestos nuestros, anticipo, irán dedicados pues, a la guerra, que inevitablemente son ciclos de la historia, nos toca vivir, yo creo que nunca la viviría, pues de forma más o menos lejana, más o menos intensa, la vamos a vivir. ¿Qué significa guerra? Inseguridad en los mares. ¿Qué significa inseguridad? Fronteras, líos, precios. Fijaros lo que está pasando en el canal de Suez. En el canal de Suez ya sabéis que en la punta suroeste de la península arábica está Yemen. En Yemen hay unos tipos que se llaman los hutíes. Buena gente los hutíes estos, buena gente los tipos. Estos se dedican a ponerle petardazos a los barcos que consideran enemigos o no sé qué. Bueno, claro, pues fijaros lo que son los barcos grandes estos de contenedores, de Maersk y demás. Han doblado prácticamente el precio de los seguros de los fletes. Son 1.000 millonarios. Alternativa que muchos están haciendo, dar la vuelta a África. ¿Qué significa subida de seguro o dar vuelta a África? Pasta. Tú tienes ya que lo que venga de fuera, por el efecto de desglobalización, va a salir más caro y por la guerra más caro. Me podéis decir, Manolo, pero esto es algo coyuntural y pasado mañana vamos a volver a ser globales y vamos a volver a vivir en paz y armonía, todos juntos de la mano, con la mirada franca al atardecer, en paz y con cantos todos de hermandad y armonía. Yo creo que no. Yo creo que vamos a estar de globalización y guerra. Dios quiera que volvamos a la armonía, ¿vale? Yo siempre hay que mantener la esperanza, pero mi hipótesis más probable significaría líos, ¿vale? Líos de forma distinta, intensidad, geografía, en fin, líos. Moraleja, que lo que compremos de fuera nos va a salir más caro, ¿vale? Me podéis decir, bueno, pero la naranja egipcia, venida era muy barata porque iba para la India, como han cerrado el canal, bueno, seguro. Yo estoy hablando de los grandes números, ya sé lo que... En los grandes números, en la gran dinámica te equivocas muy poco. En los pequeños números te equivocas mucho, ¿vale? Porque el grado de variabilidad es mucho más alto. La cesta de la compra, lo que significa que viene de fuera va a subir. Bueno, me puede decir, bueno, pero está nuestra producción. Y yo digo, bueno, pues nuestra producción nos hemos ido encargando de ir desmantelando sectores durante años, pero no por error, sino voluntariamente, de encarecerlos, de limitarlos. Por tanto, aquí producimos menos y mucho más caro. ¿Qué pasó con la cesta de la compra? ¿Qué es lo que entiende la sociedad urbana después de la pandemia? De repente empezó a subir, acordaros. Y un carro, que el carro de la compra es lo que entiende la sociedad urbana. Eso es lo que entiende, ¿vale? Y ese carro de la compra que estaba no llegaba a 150 euros, el precio del carro medio de una familia normalita, sin floritura. Se puso en apenas año y medio en 250 euros. Es que subió tremendamente el carro de la compra, tremendamente. Si vais a hacer ejercicio de sociología y lo podréis comprobar in situ. Enseguida, el furor, las televisiones, qué barbaridad, cómo sube el aceite, el vino, la fruta, la verdura, el tomate, el melón, la sandía, qué está pasando, quién se lo está llevando calentito, tal. La demagogia, la culpa tiene la distribución, los productores, los fabricantes.
bueno, y nadie dijo lo que decíamos, bueno, intentábamos decir, mire usted, está pasando lo que no tenía otra alternativa que pasar, la venganza del campo. Si tú habías fiado tu despensa barata a terceros países y ahora por desglobalización, guerra, euro, lo que os cuento, sale más caro y aquí produce menos, pues llega menos comida y más cara al mercado, por tanto los precios suben y van a seguir subiendo mientras esta dinámica continúe, que a día de hoy todavía estamos. Hay un cambio de mirada muy importante que va a transformar todo lo digo. La cesta de la compra va a subir en nuestra renta, va a ir tomando importancia y eso va a hacer que la sociedad preste más atención a la alimentación. Ya veremos por dónde evoluciona o no. En este ciclo, en este cambio de ciclo, tiene una parte positiva y otra negativa. La negativa, bueno, que las familias ya van a chuchar de por sí, la mayoría, pues va a tener un costo más. La positiva, que el campo, la agricultura va a llegar a algo más de productos, es verdad que también suben los insumos y ahora nos llevará a otra serie de requerimientos, pero la actividad va a ser visible, y por tanto yo sí creo que en el medio plazo la actividad agraria y ganadera va a recuperar algún prestigio. Si la alimentación vale y sale cara, quien te la proporciona y te la barata es alguien importante para ti, ¿vale? Yo eso lo creo. Dentro de esta mirada, pues aparece el tema de la carne y la ganadería. Si ya la sociedad urbana ve fatal los regadíos, los trasvases, los invernaderos, yo os cuento debate, en fin, os contaría mi vida, tremendo, lo vemos fatal, lo de la granja ya de ganado, los mataderos, todo eso ya, pecado mortal, herejía, una mirada súper agresiva contra el sector ganadero, súper agresiva. ¿Por qué? Hasta el límite, bueno, yo participo en debates surrealistas, ¿no? Pero bueno, hasta el punto que parte del mensaje que llega a la sociedad, podéis comprobarlo en los libros escolares de vuestros hijos, vuestros nietos, en fin, podéis comprobarlo, se lanza el mensaje que en el fondo comer carne es pecado. Hay un mensaje de alimentación moral. Comer carne es pecado porque significa el sacrificio de un ser sintiente y un ser que siente y que por tanto si lo mata, pues está cometiendo un pecado. ¿Ve usted? Pecado es una metáfora, ¿vale? Por tanto, eres mala persona si comes carne y por tanto si somos buenos tenemos que procurar, en fin, o los conceptos de food test, eliminar la componente animal de nuestras dietas. Bueno, yo eso lo tengo que pensar mucho, participo en debates donde soy muy abucheado y a veces me va mal, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión, vamos, personalmente, y lo digo donde vaya, sobre si es moral o no, yo creo que nosotros tenemos una componente de especie animal y unos requisitos de especie animal. Comete un pecado el león cuando caza una gacela y le desgarra y se mancha de sangre el hocico y le caen las tripas, ¿está haciendo necrofilia? ¿Es un pervertido y está comiendo un pecado? ¿O está simplemente cumpliendo con su designio de especie? Alimentar a él y a sus crías. Tiene que alimentarse, así es la vida y así está pensado el engranaje. Nosotros somos una especie omnívora. Precisamos comer una base de verduras, de legumbres, todo lo que sabemos, y también proteínas de origen animal. Yo tengo amigos vegetarianos, me parece estupendo, cada uno coja la opción y no hay que decir nada, maravilloso. Pero en nuestra inmensa mayoría, si no comemos carne, si no comemos pescado, enfermamos. Nos da anemia, nos da todo este tipo de cuestiones que conocemos perfectamente y que está súper estudiado. Por tanto, comer carne no es bueno, es necesario, y en este debate, quien provee de carne y de pescado, si lo hace bien y cumple la norma, no es de los malos, precisamente cumple esa función. Esto me parece muy lógico, no podéis figurar las pasiones que levanta. El simplemente hecho de decir que los humanos tenemos derecho, como el león, a sacrificar un ser animal, es motivo de grandes disputas, las que vienen por delante todavía, porque las que vienen mal. Bueno, yo creo que ahí otra cosa es que tenemos que tener equilibrio, minimizar daños, procurar el bienestar, todo lo que podamos hacer, porque sin duda ninguna parte del animalismo, en parte de sus postulados, también es razonable y hay que meterlo en toda esta base. Pero la base es eso. Bueno, los ganaderos han sufrido tremendamente y el objetivo a día de hoy en las previsiones de la Unión Europea es disminuir la cabaña de todo esto. Uno podría decir, bueno, la Unión Europea hace bien porque es que cada día sobra más comida. No. El mundo, aunque la natalidad está cayendo, ¿vale? Y por tanto no vamos a llegar a las poblaciones que la ONU estimaba hace unas décadas, no vamos a llegar a tanto, parece, pero hasta el 2050 vamos a estar creciendo, ¿vale? Por tanto nos quedan todavía muchos años de crecimiento de población.
Más población significa más boquitas que alimentar, ¿vale? Por tanto, la demanda de productos alimenticios se sigue incrementando, unido que afortunadamente amplia espacio, amplia geografía del mundo han podido acceder a clases medias que consumen, bueno, la demanda de proteína animal tremenda, tremenda. Y nosotros estamos limitando nuestra producción ganadera. Tú dices, ¿pero ¿por qué? Por simplemente cuestión de visión de la sociedad, ¿vale? Porque es nuestra visión, y por las razones que os he explicado, creemos que hacemos bien, pues disminuyendo, aparte de que hay lobby, hay muchos intereses, pero quito todo eso. Nosotros estamos disminuyendo nuestra capacidad. Yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura de un cambio profundo, gobierne quien gobierne. ¿Por qué? Porque esa visión de, oye, el campo es para pasear y que produzcan otros por ahí, bueno, pues ni es bueno ni malo, sino todo lo contrario, pero tiene el pequeño inconveniente que le estamos dando la llave de nuestra despensa a un tercero y que la despensa se nos va a poner carísima. Entonces yo creo que esta va a ser la dinámica, por los vientos, de que vamos a empezar a utilizar, y veréis cómo la nueva comisión empezará a utilizar conceptos como despensa. La PAC actual en ningún momento habla de producción agraria, en ningún momento habla, pues no le preocupaba a la gente, es lo que os decía. Va a empezar a hablar de derecho a una despensa de los europeos sana, variada, sostenible y a un precio razonable. Si tú no tienes producción propia, el precio no lo pones tú, ¿eh? Te lo va a poner quien sea, depende de la guerra, los aranceles, y no sabéis, y eso el político es muy sensible, no sabéis la mala leche que se le pone al personal si no come sus 3 veces al día. Es decir, o si le sale demasiado caro. Y va a haber una fuerza transformadora que va a iniciar un cambio de mirada que todavía tardará. El campo, hay muchísimos problemas, hay muchas menos, pero la línea fuerza del cambio de ciclo ha comenzado, y de globalización, precio a la baja, entramos en una deglobalización, precio al alza. Eso va a transformar, como os digo, el precio del carro a la compra y por tanto la mirada. Eso va a tener derivada la mirada pública, tiene que cambiar, lo va a cambiar, gobierne quien gobierne, también la mirada privada. El agricultor también y ganadero tendrá que hacer cosas. Fijaros, lo venía hablando con Juan Luis, yo me acuerdo perfectamente, me ha gustado siempre ver muchos datos, y ya en los años 90 Asturias caía sobre otras tierras, la natalidad en Asturias caía más rápida y antes empezó a caer que en otras tierras de España. Y yo siempre me he preguntado el por qué. Porque, en fin, no debe ser una cuestión biológica ni de la libido del personal, ¿no? Eso tenía que tener una base sociológica, yo no sabía muy bien por qué, después se fue extendiendo, ¿no? Y ya prácticamente, pues hay. En España, siempre se habla de las incertidumbres. Bueno, es verdad que existe mucha incertidumbre, pero también hay mucha certidumbre que no queremos ver. Nuestro destino lo tenemos ya inscrito y registrado en el registro civil. Sabemos perfectamente los jóvenes que se van a incorporar dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30 al mercado de trabajo, lo sabemos, está en el registro civil ya. Inscribimos, los españoles otra cosa no, pero los papeles los llevamos perfectamente, los registros son sensacionales. Miradlo. ¿Y sabéis cuánta gente se va a incorporar dentro de 10 años? Mucha menos que ahora. Y dentro de 20, mucha menos que dentro de 10. Es decir, nuestra vida es brutal, brutal. Si ya no hay gente, si en Asturias ya no hay jóvenes, fijaros, dentro de 15 años, dentro de 10, va a ser tremendo, ¿vale? Tremendo. O sea, lo digo, lo anticipo, y no hay solución. Si nos ponemos todo a procrear, nos venimos arriba y procreamos, lo notaremos dentro de 20 años, ¿vale? Pero hasta dentro de 20 años no hay solución. No hay solución. A relajarnos y organizarnos. ¿Qué significa? Y además los jóvenes que ya no van a ir al campo. En el campo va a pasar una cosa que es muy importante. Como va a volver a recuperar prestigio, porque la alimentación va a volver a pesar en la cesta de la compra, yo sí creo que la capa técnica de arriba, ingenieros, veterinarios, biólogos, químicos, tecnólogos, van a ser, por ejemplo, el campo es muy bonito, la alimentación es un sector muy bonito, muy puntero, es bonito. Yo creo que va a haber gente de cierto nivel que llegue, ¿no? La Escuela de Agrónomos de Córdoba, donde vivo, yo estudié allí agrónomo, llevaba años sin cubrir números y este año ya hay nota de corte. Por deciros, han vuelto los ingenieros a querer estar pues analizando todo esto. El problema no va a estar en el nivel técnico, porque el campo se va a tener que mecanizar absolutamente. El problema va a estar en los operarios de base, ¿vale? En los trabajadores, ahora mismo se está cubriendo con inmigración, eso también va a cambiar, porque los flujos migratorios también cambian, es decir, que esto no... Y ahí tendremos que hacer, por tanto, el campo va a tener que ir, y también el asturiano, y lo hablamos, y no es fácil conseguirlo, pero no hay todavía, economías de escala. En el fondo no puedes tener
una finquita chiquitita porque no te da para vivir, y tienes que tener de la forma que sea, agrupando, arrendando, cooperativas de explotación conjunta, como fuere. No me voy a meter en soluciones. Economía de escala, mecanización y automatización y digitalización a tope. Tenemos que mecanizar a tope, y después las famosas integraciones verticales que del productor para arriba, pero lo que estamos viendo ahora son integraciones verticales de las grandes superficies a través de las marcas blancas. Es muy interesante lo que está pasando, que son integraciones hacia la baja. La marca blanca de una gran superficie no solamente es una forma de conseguir bajar los precios, las grandes superficies compiten mucho porque el mercado es transparente. Sabemos todo lo que está el Carrefour y el Mercadona y el Líder y el Aldi, sabemos cómo están los precios, porque nos enteramos. Si esto te sale más caro, te vas a ir al supermercado. Somos muy infieles por naturaleza, compiten mucho. Y ellos, la marca blanca es, uno, apretar precios, pero otro, y es muy importante, garantizarse integración vertical hacia abajo, el productor. Y ahora aparece algo en el cambio de ciclo que es muy interesante. Hasta ahora el poder lo tenía absolutamente el jefe de compra de la gran cadena. Eso va a ir cambiando. Primero, porque ya con los desajustes, un tendero, que son, lo glosé antes, os dije que eran grandes profesionales. ¿Sabéis lo que más tiene un tendero? Que le pone malo, lo descompone, es que no lo soporta, porque son buenos profesionales. ¿Sabéis lo que es? Una estantería vacía. Eso lo mata. Figura un tendero que sale con 2 sesiones vacías. Eso es que no puede. Y tú como consumidor llegas y te da una mala imagen que te muere. Eso es fruto del desajuste, eso no se lo va a permitir. Por eso ese señor tan amable, el jefe de compras, que te decía, oye, lo toma o lo dejas, tal, ya te lo dice e incorpora un tema. Introduce en algo una palabra que para él era, bueno, lo tenía erradicado de su vocabulario, pero de raíz. Era el decir, oye, yo quiero bueno, bonito, barato, pero además, si me das garantía de suministro, fijaros la palabra, estoy dispuesto a pagarte un poquito más, un poquito más. Esa palabra no existía jamás en el jefe de compras, solo existía te voy a pagar un poquito menos, ¿vale? Aparece. ¿Qué quiere decir? Que está cambiando un poquito las reglas de poder. El productor va a tener más poder porque nos hemos encargado de limitar la oferta. Es un tema disparatado, pero el que hemos hecho, ¿vale? Por tanto, va a haber un cambio en estos ciclos interesantísimos que habrá que seguirlo en las noticias porque se publica, que es la relación de la distribución del fabricante y del productor, que es interesantísimo. Europa, tenemos que abordar una estrategia alimentaria del equilibrio, ¿vale? Porque igual de malo sería lo que estamos haciendo, el campo para pasear, y quitamos la producción agraria, como todo lo contrario. Oye, producimos todo y nos cargamos el medio ambiente. No, hay que tener equilibrio donde tengamos políticas de sostenibilidad y tengamos políticas de producción agraria y tengamos políticas, y se puede hacer, ¿eh? O sea, hay muchas posibilidades, y en el mundo del equilibrio lo que pasa es que el equilibrio conlleva gestión, ¿vale? Y la gestión es molesta, dura, hay que sacrificar, hay que trabajar mucho, hay que aplicar sentido común, y eso es mucho más fácil tener principios fundamentalistas en un lado o en otro, y cuando eres gestor, pues te mueves en una gama de grises pero eres gestor, oye, hay que gestionarlo. Yo creo que hay un campo amplísimo. La estrategia alimentaria tiene que perseguir el derecho a la despensa, os digo, de los ciudadanos, sana, variada, sostenible y a un precio razonable. Y ahí tendrán que estar, por supuesto, los ecologistas, que tienen una voz muy digna e importante en la sociedad, por supuesto los consumidores, que ahora mismo están ausentes, y por supuesto los fabricantes, y por supuesto los distribuidores, y por supuesto los agricultores y productores, ¿vale? Porque los agricultores y el sector agrario no son el problema, son parte de la solución. Y ahora mismo han sido vistos como absolutamente enemigos del medio ambiente, maltratadores animales y gente que de fondo queríamos, no te digo desaparecieran, pero minimizarla o irte a una producción. Yo cuando digo siempre, hay un tipo de agricultura que sí son agricultores buenos, ¿vale? Es aquel que cuando sale la sociedad urbana al campo, al hotel rural, pues quiere encontrarse con el abuelo, la camisa de franela a cuadros, que tiene 4 chivitas, 4 manzanos, que te recoge, te invita a un café tal, y tal. Yo digo, oye, un tipo de agricultura muy digna y que cabe. Tiene que haber muchos tipos de agricultura, como puede ser normal, es decir, está perfecta, no hay nada. Ahora bien, si es el único tipo de agricultura, ¿sabéis a cuánto nos va a costar cada manzanita de este modelo? 2.750 euros la manzana, ¿vale? Porque no hay manzanas, es que somos muchos. Y así se producen muy poquitas manzanas y cuesta muy cara cogerlas. Es decir, por tanto, la sociedad tiene que tener este tipo de agricultura y tipo de agricultura más productiva y tendremos que hacerla. Y eso se llama gestión. Esto todavía, las ideas tardarán en ir avanzando y mi modesta opinión es la palabra equilibrio, donde todas las voces sean productores, ecologistas, en fin, yo creo que ahí tenemos que buscar
equilibrio y huir de fundamentalismo de un lado y de otro, porque si no, no vamos a avanzar. Nos jugamos mucho. Oye, que decidimos no hacerlo, la venganza del campo actual. Si de verdad seguimos sin producir aquí, por los criterios que sean, vamos a quitar las pocas vacas que quedan en Asturias, ¿vale? Vamos a hacer esa gran política. Vamos a quitar las vacas de otro lado. Pues estupendo, hagámoslo. La leche irá subiendo, los quesos irán subiendo, si quitamos las granjas los huevos irán subiendo. Hagamos lo que hagamos. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de dolor que una sociedad puede soportar en el precio del carro de la compra? ¿Serán 250? ¿Serán 300? No mucho más de 400 euros ya. Con 400 euros, 2 compras a la semana del carro son 800, en un sueldo medio, mucho dinero. Muchísimo dinero. Ya te tienes que quitar mucho, ¿eh? O la hipoteca, o el viaje, o las comunicaciones, o Netflix, ya te tienes que quitar algo que no gastamos más en eso que en comer todavía. Ya tendremos que hacer algo. Entonces ahí ese equilibrio es importantísimo. Se tiene que dar o por la buena o por la venganza del campo, y vais a ver cómo la política europea cambia en este sentido. Yo por eso creo que son tiempos que nos toca vivir. Esta ha sido nuestra historia, lo hemos visto, y ahora vamos a ver cambio. Ojalá actuemos con mesura, sentido común, grandes consensos, planes a medio y largo plazo, el sueño del gestor, ¿vale? Yo soy tecnócrata, es evidente, me gusta hacer las cosas tal, no soy idealista, porque tenemos que ir alternando, o sí lo soy. Ya sabéis que igual que las sociedades suelen alternar presidente halcón con presidente paloma, porque hay una sabiduría. Si tú tienes 3 presidentes halcones seguidos, has terminado en guerra con todo el mundo. Si tienes 3 palomas, te han comido todo el mundo. Pues lo lógico, los dos aportan. Hay etapas de la historia que son más idealistas, ¿vale? Porque el ideal nos transforma, nos hace avanzar como sociedad, está muy bien, es necesario, pero tiene el problema que le evitamos, ¿no? Y otro momento de la vida, pues hay que gestionar las cosas, en fin, las cosas de comer, todo este tipo de cosas, pero tiene un encanto que eso no tiene cero Apple. Cuando llevamos 3 años con tecnócratas, estamos de tecnócratas hasta el gorro, ¿no? Y volveremos otra vez. Pero esa alternancia ha funcionado hasta ahora, y yo creo que el cambio de ciclo conlleva también una atención a las cosas, ¿no? Ortega, cuando fue a un foro, Ortega cuando estuvo allí exiliado en Argentina, fijaros los argentinos que una mezcla agarraros de españoles e italianos. No te veas tú lo que es esto. Estos están siempre con grandes disquisiciones, el sexo de los ángeles y tal, ¿no? Y llegaba Ortega y le decía, argentino, a las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a tener esta legislatura un poquito de más gestión, y en el momento es maravilloso. Yo ahí creo que tractoradas y demás, en fin, han sido necesarias, porque era un grito de desesperación del sector que se muere porque se va a morir como sigamos así, pero al mismo tiempo ha sido un aldabonazo a una sociedad europea que necesita despensa. Y yo creo que esto, estamos hablando de este tipo de cosas que no hubiéramos hablado hace años, y que, por tanto, a mí me ha parecido que, en fin, la gente que ha seguido luchando en el campo, en la industria de la alimentación, a veces con grandes incomprensiones, con mal sabor, porque no solamente no ganaban dinero, sino encima tenían desprestigio, eran acusados de maltratadores, y enemigos del medio ambiente, han tenido mucho mérito, ¿no? Y yo por eso pues siempre te dedico, y los que seáis aquí agricultores o ganaderos, pues en el fondo os dedico estas últimas palabras, porque con vuestro esfuerzo, vuestro sudor, en momentos de grande incomprensión, estabais trabajando no solamente por llevar el pan y la leche a vuestra familia, sino que estabais trabajando por llevar el pan y la leche a la familia y a los hijos de todos los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, este diagnóstico perfecto, maravilloso, diría yo, de la sociedad actual. Y abrimos un diálogo ahora. Quizás, a lo mejor, a Francisco Rodríguez le apetecería hacer alguna observación, alguna pregunta, algún comentario. Pues hombre, sí, me apetece hacer un comentario ante una conferencia tan completa y tan bonita y tan interesante. Pues ese es el primer comentario que tengo que hacer, claro. Ocurre que hablar de la agricultura es hablar de muchos sectores distintos. Y tengo para mí una impresión derivada de la experiencia, que cuando se habla de agricultura se tiende a generalizar y a mezclar las manzanas con las naranjas y las naranjas con las nueces. Y cada una de esas cosas tiene un tratamiento distinto.
Ese es el problema. Entonces, soy partidario, sin duda ninguna, de recuperar la existencia de un organismo en España que se llamaba el FORPA, que trataba los sectores agrarios uno por uno. Eso ha desaparecido. ¿Y cuánto tiempo hace que ha desaparecido? Desde que entramos en la Comunidad Europea. Por tanto, las discusiones que sobre los sectores tenían que ver con los precios de las cosas agrarias, que se tenían en el FORPA, con presencia de todas las partes interesadas, todas, incluidos los consumidores, ha desaparecido. Y no, naturalmente, echo de menos como industrial esa pieza esencial de la política agraria española. Y pido, naturalmente que pido en abstracto, que alguien recapacite y sobre todo que vea la necesidad de crear un organismo equivalente al viejo FORPA, donde de verdad se trate la agricultura sector por sector. Eso es lo que tenía que decir básicamente. Porque lo encontramos en las contradicciones, en dos contradicciones fundamentales. Los gobiernos tienden a buscar siempre el beneficio máximo en términos electorales, lo que quiere decir que hay que cuidar los votos. ¿Y dónde están los campos de los votos? En los consumidores y en los productores, en los dos. Pero hay muchos más consumidores que productores. Y ante eso los gobiernos tienden a ser mucho más atentos, estar mucho más atentos a contentar a los consumidores que a contentar a los productores. Lo que quiere decir que a unos darles los precios más bajos posibles y a otros, pues naturalmente, los precios que resulten de esa primera premisa. Eso a lo largo de toda mi vida lo he visto hacer en todos los países del mundo donde estamos. Exactamente lo mismo en todos los gobiernos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se presta más atención al consumo que a la producción. Y que toda política como esta que acabamos de citar, que el señor Pimentel ha citado, del globalismo, bueno, pues ha sido un ensayo de que los productos, todos los productos, incluidos los agrarios, circulen libremente en el mundo. Pero es que circular libremente en el mundo supone poner efectivamente los precios más bajos posibles que puedan existir en el mundo, para lo cual hay que comprar en los países donde los salarios son más baratos. Naturalmente eso no concuerda con las necesidades de la producción de unos y otros países, y sobre todo de los países desarrollados. Los portugueses, que no están en el mundo desde ayer, que han tenido política colonial a defender, etc., han oído siempre de una palabra que les suena mal, musicalmente mal, que es la palabra arancel. Y han buscado otra palabra mucho más exacta, mucho más definitoria y mucho más justa, que es derecho nivelador. Y los portugueses han cuidado siempre, antes de estar en la Comunidad Europea, claro, porque a partir de ahí las cosas cambian. Los portugueses han buscado siempre la verdad de la protección de la producción como verdad insoslayable. Si a las producciones agrarias no se las protege, algún país se aprovechará de ello. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo los tomates de Marruecos entran en la Comunidad Europea a un precio por debajo de lo que cuesta producirlos en determinados países. Y hay países comunitarios que lo ven con buenos ojos porque eso significa menores precios para sus consumidores, y hay países comunitarios que sufren las consecuencias, como es el nuestro, por ejemplo, con los tomates. Pues claro, esas son las cosas derivadas de no aplicar derechos niveladores cuando es la única solución posible. Porque a los tomates de Marruecos había que aplicarles el derecho nivelador que existe entre su precio de coste y el precio de coste en cualquier país comunitario. Y entonces que aplicar las cosas. Pero entonces los gobiernos no podrían utilizar el arma de los precios para buscar votos. Bueno, señores, con esto lo que quiero decir que esta cuestión agraria y todas las cuestiones económicas en general vienen matizadas por las decisiones políticas. Que nadie cree que eso de que el mundo libre, en virtud del cual los
productos circulan libremente y que ese es el ideal, que nadie crea que eso es posible. Porque luego a eso se une otro factor, que es el factor de las subvenciones que cada país da para poder exportar. Y nadie ha dicho todavía que esa cosa llamada dumping, que tal es el fenómeno que se produce cuando se exporta libremente, esa cosa llamada dumping es una cosa que favorece al país más potente y desfavorece al país menos potente. ¿Por qué? Porque el dumping sale de los impuestos y la capacidad que tiene el país rico de cobrar más impuestos es superior a la que tiene el país menos pudiente. Y por tanto, si vamos a dumping, si vamos a subvenciones, si vamos al campo de las subvenciones, el país pobre lleva las de perder. Bueno, pues las subvenciones en la agricultura, en las subvenciones a la exportación, están a la orden del día en todos los países del mundo. Y llevan los de perder ahí los países que tienen menos capacidad de subvencionar sus producciones. ¿Eso es un asunto que hay que arreglar? Pues sí, pero ¿cómo? No, nada más que con derechos niveladores. No hay otra posibilidad. Pero aplicar derechos niveladores significa defender las producciones, las agrarias como las demás. Y eso es una decisión política. Eso es lo que quería decirles. Sí. De acuerdo, complementar, fijaros, una de las peticiones de la tractorada y tal, es una cosa de muy sentido común, ¿no? Es decir, si cerramos fronteras, porque los extremos de uno y otro van a querer proteccionismo. El proteccionismo como tal, cerrar fronteras, aranceles muy altos y conlleva, lo va a pagar muchísimo el consumidor, ¿vale? Un mundo cerrado, figuraros, la subida que tendríamos sería brutal. Los productores lo que quieren es aquello de las cláusulas espejo, que es más o menos decir, oye, por lo menos, si no tenemos niveles compensadores, que ya sería un gran avance, pero por lo menos, oye, si aquí se exige un control sanitario, de fitosanitario, de las condiciones de cultivo, de ganadería que tenemos aquí, esas mismas condiciones tienen que aplicarse a otros países, ¿no? Curiosamente, y eso la gente no se lo termina de creer, no exigimos lo mismo a lo que importamos que a lo que producimos aquí. Claro, es una competencia desleal, como bien ha dicho Paco, ¿no? Entonces, ahí hay lo que se llama cláusula de espejo, que es justo, que parecería muy razonable y que se podría, eso de alguna forma, con control, en fin, se podría medio conseguir. Lo que pasa es que Europa no quiere, por lo que se ha dicho. Hay países que queremos, porque tenemos pero el que no tiene grandes producciones, los nórdicos nuestros de Europa, que no tienen grandes producciones, que tienen que importarlo casi todo, pues no le interesa este tipo de cosas. Significaría ya una cesta a la compra que le está subiendo y fuerte, una subida, ¿no? Bueno, aquí hay un debate grandísimo, donde está parte del debate que está puesto y veremos la medida que vamos tomando. Sí. ¿Alguien más quiere? Yo quiero preguntar una cosa. Amelia. Bueno, voy a ver si me da la voz. Quisiera, si es posible, has hablado magníficamente, estoy encantada de haber acudido a esta conferencia. Y has contado un poco la geopolítica de la distribución alimentaria, tanto productiva como consumidora y demás. ¿Podrías, por favor, ampliar qué papel juega África? ¿Qué papel juega? África en este momento. África. Porque te has limitado de alguna manera al Extremo Oriente, en efecto, al sistema de aranceles para frenar o enfriar la economía china. Funcionará, sospecho que sí. Pero, ¿qué pasa con África? Porque para la agricultura es extremadamente importante en este momento, sobre todo como consumidora de recursos que no produce. Y estoy segura de que tiene sobre eso una visión peculiar que me gustaría conocer. Sí, yo, como hay muchas agriculturas y muy variadas, como bien se ha dicho, yo la mirada es la mirada de sociedad sobre el precio del carro de la compra, ¿vale? Que para mí es muy importante, ¿eh? Mi sujeto, mi protagonista, porque es lo que va a transformar, es la gran fuerza transformadora, es el precio del carro de la compra. Mi mirada es ese, ¿eh? No este producto, este o el otro. En esa mirada, África hasta ahora es un gran continente, no tiene nada que ver el norte, el sur, el centro, pero en general son zonas, hay países muy productores, productos tropicales en el Golfo de Guinea, cacao, frutales, etcétera, etcétera. Sudáfrica es muy productor,
y está grande exportador, la uva que comemos ahora mismo, Sudáfrica es muy productor, Egipto tiene algunas producciones, pero tiene otros países que son pocos productores y netamente importadores, Magreb, Marruecos tiene algunos productos de regadío, los llanos de Kenitra, tal, se han aumentado los tomates, hay otros productos, pero en general África, que va a crecer todavía, es donde va a crecer la población, ¿vale? África va a crecer mucho la población, el ritmo de alimentos, aunque vaya creciendo, no va a crecer en el mismo limitado. Yo veo, y cara a las exportaciones, veo algunos productos que van a venir, y tomates y tal, pero no creo que vaya a ser un lugar es mucho más productor América, es mucho más productor Oceanía, es mucho más productor de Europa, el que no está metido, era mucho más productor Ucrania, o sea, hay países donde, digamos, desnivelan mucho más rápido. ¿Qué va a pasar con África? Hombre, esperemos. África está creciendo mucho en población, ¿vale? Donde se está creciendo a día de hoy ya, Europa decrece, nosotros decrecemos. El otro día leía el dato, me pareció muy interesante. En España ya a día de hoy media española, eso irá por regiones, pero la media española, cada día somos 200 menos, es decir, muertos menos nacidos en España, 200 menos al día, pero 1.500 inmigrantes más, ¿vale? Ese es nuestro balance diario de España. Europa pierde población y es una dinámica que tenemos que hacer. No hay alternativa, no se nos ocurre una alternativa mejor ahora mismo para mantener el sistema productivo y pensiones, etcétera, que si se nos ocurre algún día, pues lo hablaríamos. África crece todavía, India crece, América crece todavía, pero bajando ya mucho, bajando el crecimiento, y yo creo que África va a ir por zonas, pero en principio va a haber en algunos países déficit, o sea, se van a ser importadores todavía por un tiempo. Sí, si me permites, Amelia. En materia de productos agrarios básicos, ningún país desarrollado, y también los países en trance de desarrollo, renuncian a ser autosuficientes. El caso de Argelia, Argelia es el segundo importador de leche en polvo del mundo en estos momentos. Están proyectando granjas masivas de forma que su producción de leche abastezca sus necesidades. Y así, uno tras otro, todos ellos. Lo que quiere decir que el proteccionismo pasa por fomentar las producciones necesarias para abastecer el propio consumo. Eso no va a variar y va a continuar creciendo. Y naturalmente va a ser un problema para todos aquellos países que están produciendo 10 veces lo que necesitan para su propio consumo y exportan el resto, sin duda ninguna. Ahí hay un tema, es la producción mundial en conjunto, ¿vale? La tierra cultivable en el mundo ya se cultiva, básicamente, ¿vale? Ya se cultiva, pero además se cultiva no de ahora, se cultiva ya desde hace mucho tiempo. Es más, cada año hay menos tierra cultivable, porque las selvas no nos vamos a meter, son poco productivas, esperemos no hacerlo, son los pulmones, no hay. Las grandes ciudades están en los valles de los grandes ríos, el Guadalquivir, Sevilla, el río Amarillo, el río Nilo, están el Mississippi, y las ciudades crecen mucho, la infraestructura urbana. Solo en España se han perdido más de 2 millones de hectáreas de tierra de cultivo estos últimos años. Es verdad que ha crecido el regadío, ¿vale?, que es más productivo, pero tenemos 2 millones de hectáreas menos de cultivo que hace unos años. En el mundo, con más demanda de alimentos por venir, va a haber menos tierra para producirlas. Quiere decir que tenemos que incrementar productividad por hectárea. Entonces ahí tenemos esa regla. Si ponemos vaca en Argelia, hay que dar pienso. Luego el pienso tiene que venir de algún lado, ¿vale? Si producimos pienso, no ponemos. Esto es un equilibrio de todas las producciones que hay. Entonces nos tenemos que quedar con la idea que pongamos donde pongamos, el sistema está integrado. Me da igual que sea proteccionista. Esto, la capacidad de producir alimentos a día de hoy, hay un gran campo tecnológico por delante, ¿vale? Que es lo que te quiero decir. Yo creo que a poquito que lo hagamos bien, yo soy muy optimista en eso, si la mirada de la sociedad es hacerlo. A día de hoy no es hacerlo, si lo vamos a hacer, se puede incrementar productividad, se puede ser, y ahí no había problema. A día de hoy, tú puedes ser más proteccionista también, pero al final lo que tú no consumas o lo que tú consumas, lo hay. Entonces, la idea que nos vamos a quedar es que hay menos tierra fértil cada año en el mundo, habrá más tecnología, agua, se puede todavía mejorar mucho el uso de agua racional, ¿vale? Ahí técnicamente se puede, el agua es la que hay, pero se puede mejorar todavía, y por tanto en principio no debería haber
problema si le metemos foco. A día de hoy, con las coyunturas actuales, yo creo que Europa va a tener subida del precio de cesta a la compra, no va a pasar, y no hay que descartar que si vienen sequías, etcétera, etcétera, por las guerras africanas y todo eso, que en algún país africano podría haber crisis alimentaria que creíamos casi olvidadas, y pueden reaparecer en África a día de hoy. Sí. Sí, una cosa. La industria agroalimentaria aquí en Asturias supone un 24%. Según un estudio de Unicaja, la producción de carne y leche aquí en Asturias... ¿Un 24 de qué? ¿Del PIB? ¿Un 24 de qué? No, de la facturación. De la facturación de... Sector. De Producto Interior Bruto, sí. La facturación de... Según un estudio de Unicaja, la facturación de la carne y de la leche andaba sobre el 70 y algo %. Bueno, pues con esos datos, yo quisiera como ganadero decir una cosa. De un presupuesto de 4.400 millones que tiene el Principado de Asturias, el presupuesto de la Consejería es de 254 millones. De esos 254 millones es todo dinero de la PAC. O sea, no se gasta una triste perra. Lo que pasa es que cuando tienes un bombardeo de que millones para aquí, millones para allá, y la gente que es urbana no tiene ni idea de nada, bueno, dirán, ¿estos a qué se dedican? A cobrar subvenciones. Eso es lo que hay. Entonces, bueno, esa es la opinión. Lo que pasa es que si para encima, durante todas estas décadas de autonomía, las infraestructuras que tenemos siguen ancladas en el pasado, se limita solo a leyes como la de concentración parcelaria, pues aquí estamos navegando en inferioridad de condiciones. Es un poco la jugada. Y así estamos, tirando como un antipoder. Bueno, Paco tendrá más opinión de Asturias que yo, no soy, yo hablo lo que veo y lo que sé y no me meteré en los adentros porque no tengo perspectiva suficiente, ¿no? Sí es verdad que tú fíjate, los presupuestos agrícolas han sido muy bajos últimamente en todos lados y es verdad que hay regiones más agrícolas, por ejemplo Murcia, la Andalucía es muy agrícola, parte del Levante, o sea que sí es verdad que hay y tenemos ciertas economías de escala y es más fácil actuar. Aquí tenéis muchas ventajas en algunas cosas e inconvenientes por otras. Hablábamos antes mucho en el coche, claro, la estructura de propiedad aquí es muy fraccionada, es complicada, tiene sus circunstancias y es verdad la mirada. Pero fíjate, si hablas de leche, lo que estamos hablando, ¿vale? Tú tienes un problema ganadero, yo lo tengo, el otro, pero la sociedad, y yo participo, bueno, lo veo discursos día sí y día no, diciendo que hay que sacrificar vacas, que la sociedad todavía quiere quitarte las vacas que tienes porque producen metano, ¿vale? Tus vacas con sus ventosidades producen metano que crea efectos, en fin, una teoría, hay quien dice que sí, quien dice que no, no voy a entrar, pero digo la mirada, que es lo que me importa. A día de hoy, eso todavía hace más daño que el presupuesto o no que hagamos. Y Asturias, si quiere hacer como cualquier otra, o opta por un modelo de apoyo público brutal, por mantener un ecosistema, una antropología, una cultura de los pueblos, en fin, o toma el modelo de ayuda intensiva brutal para mantener a estos sistemas, o al final, como cualquier otro sector, tendrá que, ya veremos cómo, economías de escala, automatizaciones, que esto va a ser imparable. Entonces ahí... pero es que yo no quiero ayudas. Ya, por eso, yo no tengo por qué cobrar una subvención porque la industria se aprovecha de ella y Hacienda se aprovecha de ella. Te obliga a una serie de condicionantes y por encima la gente que es urbana, profana en este tema, cree que estamos subvencionados. Entonces, ¿qué tipo de ayuda está diciendo aquí que hay que dar? No, pero si me permites, mira, en Asturias se produce dos hechos dentro del sector de la leche. La leche y la carne son las dos producciones básicas agrarias de Asturias. Lo demás es poca cosa. Entonces, en el sector de la leche se produce una discordia de dos acciones. Una positiva, que es la de la Central Lechera de Asturias, manejando muy bien la leche que recoge, manejándola muy bien en términos económicos, quiero decir. Los precios que practica, los volúmenes que tiene, todo eso está muy bien manejado. Pero lo que no está bien manejado es que en Asturias hay demasiado arbusto. Solamente le gana en arbustos a Asturias Galicia, que es la otra zona productora de leche.
Y eso es lo que yo creo que hay que mejorar. Hay que mejorar los costes, sin perjuicio y aplaudiendo y respetando y reconociendo que la parte industrial y comercial de Asturias, fundamentalmente gracias a la central lechera, está muy bien llevada. ¿Es lo que puedo decir? Sí, bueno, Juan Luis, espera un momento. Espera, sí. A ver, por favor. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo encajaría el concepto de economía circular en esto que estamos hablando? De suprimir la globalización y aprovechar todos los recursos hasta el máximo. Por ejemplo, hablando del metano en la producción de las lecherías, de las vacas, aprovechar ese metano para meterlo en el circuito de energía y hacer con el... La globalización con mercados, o sea, la globalización en sí tiene muchas cosas muy positivas, es decir, por tanto, a mí de hecho me gustaría seguir con frontera abierta e igualdad de condiciones, ¿vale? Creo que ganaríamos todos, y los españoles, en la media, es verdad que hay muchos tipos de agricultura, pero digamos, nosotros somos exportadores como conjunto muy llamativos. Fronteras abiertas y igualdad de condiciones para todos, nosotros hacemos muy bien, ¿vale? Pero voy a la segunda, por tanto yo ahí sería, y lo que te digo no es que vaya a haber una falta de globalización absoluta, sino que va a cambiar y va a hacer economía circular, que es otra dinámica. Todo aquello que se pueda hacer de economía circular, bienvenido sea, es decir, hay mucha técnica que meter ahí, muchos subproductos que aprovechar, mucha energía que reutilizar, hay mucha técnica que meter, ¿no? Y en principio es un fin noble, está muy bien, y sin ponerlo, o sea, integrándolo en el sistema lo veo muy bien, pero el fin, esa economía circular debe integrarse en la cadena de producir alimentos, no debe utilizarse en la cadena de no producir alimentos, ¿vale? No, y de bajar costos también. Y de bajar costos, claro, de bajar costos. Y yo aquí, porque lo puedo decir, es decir, cuando hay un problema, la primer tema que hay es a quien le echamos la culpa, ¿vale? Por eso lo que estoy en organizaciones, cuando hay problemas, primera tarea es que no te la echen a ti. Bueno, pues esto es, a alguien le vamos a echar la culpa siempre. Suben los precios, ¿qué pasó? Portavoces de toda Europa, inmediatamente a los distribuidores, a los productores, ¿quién tiene la culpa? Entonces yo creo que esto es, en fin, cada factor intentará llevarse su sardina como es normal. Pero esto es un mercado muy transparente, ¿vale? Y los mercados transparentes tienen ventajas. ¿Creéis que es transparente o no el mercado de alimentación en general? Tú sabes lo que vale la leche en cada supermercado, y el queso, y la carne, y la fruta, lo sabes. Opción 1, o se ponen de acuerdo, que sería un delito contra la competencia, como sabéis, o bien es que compiten por abaratar lo posible. La distribución ha apretado a la fábrica, y la fábrica ha apretado al productor. Esto ha sido la parte más débil, era el productor, luego el que ha quedado machacado en esta cadena de poder era el productor. Y eso era así, ¿vale? Eso era así. Pero a la distribución podemos achacarle que le haya puesto la bota en el cuello al agricultor o al productor por bajar precios. Pero la distribución es deflacionaria, o sea, aprieta y aprieta y aprieta. No sube. Entonces, el tema es que con esta dinámica era necesariamente así, que tenía el poder, la distribución, el consumidor, y encima, como se ha dicho antes, el rey, y entonces el que pagaba era el productor. Eso es lo que hemos vivido hasta el límite de la ruina del agricultor, ¿vale? Y del ganadero. Por eso hay menos ganaderos, por eso la gente no se incorpora, por eso ha sido la masacre que estamos todavía en ello. ¿Eso tiene solución? Todo tiene solución, hay muchas. Pero si desde luego, como está pasando ya la venganza del campo, empieza la oferta a tomar más fuerza que tenía antes, por las integraciones verticales, porque ya los desajustes, porque ya no hay garantía, puede, no te digo que haya una inversión de la fuerza de negociación, que no va a llegar a corto, pero sí algo más de equilibrio, ¿no? Entonces yo por eso creo que el sector, las integraciones, no se trata tanto de echar quién es el bueno o el malo tal, sino que ver dónde está el límite de fuerza. Y yo economía circular, yo creo que hay muchas cosas que son sostenibles, mejorar la sostenibilidad, mejorar los rendimientos, me parece muy inteligente muchas de ellas, ¿no? Me parece un concepto muy hermoso. Con toda la reflexión que haces, yo me estaba planteando una. Efectivamente, hay un cambio de... Yo creo que te vas a tener que levantar, porque si no te van a oír atrás. Voy a intentar hablar alto. Con el cambio de ciclo que viene claramente, claro, es como hay que contemplar la situación tan específica de Asturias, de Galicia,
probablemente, y menos de Cantabria, pero también del norte de León. ¿Quieren oír? Para mí, Levántate, quieren oír. Sí, que no te van a oír atrás, que no te oyen atrás. Pues sube aquí a la mesa. Sube aquí a la mesa. Ven para acá, anda. No funciona, Ramón. En el atril no funciona el... Sí, también. Ven para acá, oye. Vale, sí. No, que precisamente la entrada de España en la Comunidad Europea, con las disfunciones que planteaba, bueno, se resolvieron en una ventaja para unas áreas y una clara desventaja para otras. En el caso de las del norte de España, y quitando con todo Asturias, que tenía, fuimos honrados dando la cuota que había, pero los demás no. Entonces, claro, la cuota que se otorgó a España fue disparatadamente baja como consecuencia de las mentiras que cometieron algunas regiones. Aquí vimos exactamente la producción y se dio una cuota, las 600.000, que era adecuada, pero claro, se sufrió la mentira generalizada y eso se arrastra hasta hoy. Bueno, se arrastró en su día y luego pues ha traído muchos problemas de todo tipo. El cambio de ciclo y se aguantó como se pudo, sin acometer ni una sola medida estructural. Es decir, es verdad, las administraciones públicas y en Asturias no se gastó casi nada. Se han limitado a repartir la PAC, pero medidas estructurales de fondo, ninguna. A mí lo que me aterra es que un nuevo cambio de ciclo, un nuevo ciclo que puede ser positivo, se acometa sin entrar muy de lleno en un cambio profundísimo, estructural, que vaya a una nueva formulación de la dimensión de las explotaciones, a una nueva dimensión del trabajo para recoger insumos, a una nueva dimensión de la utilización de las maquinarias, a una nueva dimensión, en definitiva, de todos los sistemas de producción que permitan que las ganaderías, tanto de leche como de carne, sean eficientes. Y para eso las reformas estructurales tienen que ser enormes, porque no podemos seguir viviendo con el sistema establecido a finales del siglo XVIII de minifundio, y cada día más minifundio, y pensar que con parches tipo las confederaciones parcelarias o sistemas de ese se van a arreglar las cosas, porque no se van a arreglar, porque es verdad, y hubo lo pudiste ver, pero cualquiera que circule por Asturias lo está viendo, el territorio asturiano cada día está más cubierto de sedes, matos, y cuya propiedad se ignora, que no tienen ningún tipo de producción, y sin embargo hay una necesidad extrema de superficie para los ganaderos que quieran tener de verdad explotaciones potentes. Y eso exige que en ese cambio de ciclo también haya un cambio de la cultura de la administración pública y que de verdad se acometa una reforma en profundidad de las estructuras agrarias asturianas. Si no, este es el suicidio y más valdría que cerramos la tienda, porque lo vamos a poder acometer en el futuro. Sí. Respuestas, comentarios. Yo, espera, a mí me gustaría hacer, antes de terminar, un comentario que yo no sé, es evidente, ¿no? Todo el mundo podría darse cuenta si prestar atención al fenómeno. Pero como no se presta mucha atención a ese fenómeno, pues yo quisiera manifestar aquí que vamos por un camino muy poco atractivo, en el sentido de que no se diferencian bien las funciones de la industria y las funciones del comercio. Estoy hablando de la marca blanca. La marca blanca es una marca industrial, no es ni mucho menos es una marca industrial, es una marca comercial. Pero resulta que es el comerciante el que influye a través de esa marca comercial en la producción. Bueno, eso yo no sé si tiene algún tratamiento o no, porque es un tema político finalmente, pero es un tema de la máxima trascendencia. Porque si unimos eso a lo que acaba de decir Juan Luis en este momento,
de que no se puede tener la superficie disponible inactiva, que es en definitiva lo que está pasando, porque no hay pastos en Asturias. ¿Cómo es posible? Y no los hay en Galicia tampoco, Juan Luis. ¿Cómo es posible eso? Que vayan a darse una vuelta por Bretaña unos y otros y que vean cuántos arbustos hay en Bretaña, que no hay ni uno. En Bretaña es por no haber arbustos, no hay ni árboles. Todo es agricultura. Todo es agricultura, todo es campo productivo. Bueno, entonces, eso también es una decisión política. Y entonces cuando estamos hablando de la influencia que tienen las cosas que pasan en el mercado, que es el liberalismo, que no el liberalismo, pero no sé, si no es eso solo. Hay que ir a la base de la cuestión. La media, Manuel, la media de rebaños o de explotaciones comunitarias en este momento es de 86 vacas. No son granjas excesivamente grandes las que hay en Europa, para nada. Lo que pasa es que, claro, aprovechan su terreno. No se permiten el lujo de tener arbustos donde tiene que haber pastizales. Bueno, esto lo estoy diciendo con la mejor buena fe y a sabiendas de que es parte de la solución. La otra parte será, como siempre, tema político, y para eso estáis vosotros, ¿no? Sí, ahí hay un tema muy planteado, dos temas muy interesantes. La marca blanca es un tema de sumo interés, ¿vale? Y la marca blanca es un tema de sumo interés. Se dice que es una marca blanca y no es una marca blanca. Hacendado no es una marca blanca, es una marca propiedad de Mercadona, que es una marca que tiene la habilidad, o sea, ha mantenido la visión estratégica, no solamente Mercadona, muchas otras, de tener una marca con todo el riesgo externalizado. O sea, alguien le hace, se lo produce, se la envasa con los escandallos del distribuidor, todo. En el fondo ha hecho el ideal. Tengo una marca externalizada, todos los riesgos, todo el personal, toda la inversión, todo esto, ¿vale? Esto tarde o temprano dará problemas de subrogaciones, dará, en fin, no voy a entrar en temas jurídicos, no hay duda. Sí, a veces yo le digo a amigos míos que trabajan, digo, a ver, tú dices que la industria es tuya, pero si te ponen el precio, te ponen los márgenes, porque entran en el escandallo de márgenes, te dicen tienes que bajar o no, te ponen las producciones, los turnos, la marca, el envase y tal, y te compran el 100% de la producción, la fábrica no es tuya, la fábrica es del otro, tú lo que estás trabajando es de Estado para él, y te pagan a maquila, entonces tú eres un maquilador en el fondo, ¿no? ¿Vale? Ese es un tema muy interesante, y la marca blanca va a ir a más, no por apretar, sino por garantizarse la producción. Es decir, es que hay prepararos para lo que viene, por todo esto. Lo que tú dices en la política, claro que es verdad, o sea, en el fondo, y lo habíamos comentado, ¿no? Me parece muy valiente, los cambios estructurales son muy complejos, pero para que la política lo aborde, la sociedad tiene que quererlo, ¿vale? Que es mi tesis. Ahora mismo la sociedad, os repito, a día de hoy quiere matar 100.000 vacas en Irlanda. Miráis las proyecciones de la ganadería europea y en casi todos los rubros quiere que bajemos la cabaña. Eso es lo que queremos, porque somos democracia y queremos bajar la cabaña, ¿vale? Eso es lo que hay. Por tanto, a día de hoy tú haces una encuesta, oye, y la gente dice, estupendo, los robles están regresando a los campos. La gente va a votar que los robles regresen al campo. ¿Por qué? Porque no le preocupa la alimentación. Es otra vez volver a los valores de la sociedad. ¿Cómo se invierte eso? Uno, predicando, explicándolo, haciendo, concienciando, para que la política sea sensible. A día de hoy no lo va a hacer, a día de hoy. Dentro de poco sí, porque la cesta de la compra se va encareciendo, es lo que quiero decir. La sociedad cambiará la mirada cuando le duela en el bolsillo. Inmediatamente después, cuando cambie la mirada de la sociedad, la política entra en carga. Haría falta una política como muy preclara, de gente muy transformadora, muy tecnócrata, de meterte en cambio estructural y tal, para que fuera posible. Si no, se dará ante el cambio de la mirada de la sociedad y después vendrá la política. Yo coincido plenamente contigo y contigo, porque esto si no hay política no se arregla. Pero mira, en el fondo, esto es que, naturalmente, yo tengo que ser muy prudente cuando hablo de estas cosas por razones obvias, ¿no? Pero cuando un comerciante, pequeño o grande, no es necesario hablar de los grandes únicamente, tiene en su local varias marcas de un producto y una de esas marcas es la suya propia, naturalmente lo cuida más que a las otras, le presta más atención que a las otras. Luego se dibuja ahí una competencia desleal clarísima. Y eso es lo que el consumidor probablemente tendrá algún día que reparar en que es así, a todos los efectos. Sí, por favor.
Sí, a mí me gustaría añadir una cuestión porque he visto en el planteamiento una cierta deshumanización. Es decir, que todo esto hay que centrarse en el ser humano. Por lo tanto, claro, los mercados, los números, las economías, etcétera, pero en toda la intervención que usted ha tenido, la palabra salud no ha aparecido por ninguna parte. Y no es únicamente que los precios suban, sino que te maten, que es mucho peor. Antes ha dicho el anterior, el que preguntaba, que había esos cultivos o nos íbamos al suicidio. Y efectivamente, el suicidio, precisamente en los ámbitos rurales, se está disparando porque hemos pulverizado absolutamente la familia, ¿no? Entonces, aparte de los precios y de los mercados, hay que saber que los licopenos, por ejemplo, de los tomates en Marruecos no tienen nada que ver con los licopenos o el resveratrol de las uvas que se importan de África del Sur, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que esa pata de la salud a mi juicio es la fundamental para nosotros, porque es que no es que no tengamos nada para comer, que no lo vamos a tener, porque al paso que vemos, y con esa fotografía que ha dicho antes Juan Luis, ¿verdad? Pues ya no vamos a comer más fabadas porque no se cultivan las fabas, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que además ha ido aumentando de forma exponencial, de una manera impresionante, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de colon, que era desconocido, prácticamente desconocido, en margen de 20 años, ¿no? Entonces, yo le quería sugerir, si le parece bien, de qué manera se podría encardinar, ¿verdad?, este aspecto de la salud que es fundamental. Los alimentos no están separados, los alimentos el campo pertenece al hombre, a la familia, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay algo ahí que está fallando, probablemente porque no tenemos muy en cuenta este factor determinante para el ser humano. Sin duda ninguna, la salud es muy importante, ¿vale? Y tiene razón, y hablaré ahora de ella. Pero como hay muchos temas, y salud y otros muchos temas, yo cuando me quiero centrar en un tema, y por eso lo he dicho, me voy a centrar en el precio del carro de la compra. Podría meter todos los circuitos, son muy importantes. La salud es la más importante probablemente, ¿vale? Si nos morimos porque los productos vienen contra el veneno, pues nos vamos a morir y por tanto no comeremos mañana, es evidente. Y la salud tiene un peso muy importante que nos daría pie a otro debate, si en los niveles, en todo caso, y como tienes toda la razón del mundo y lo suscribo, si hay, con todas las dudas que puede haber en algunos productos, si hay un lugar donde la agricultura tiene niveles altos de exigencia, es Europa, mucho más alto que en otros lugares, ¿vale? Que seguro que es mejorable, que seguro que irá evolucionando, porque en nuestra vida hemos visto, bueno, todavía vivía yo cuando se utilizaba el DDT, acordaros, fijaros lo que era aquello, ¿no? Es decir, hemos ido viendo, se ha ido mejorando y hay mucho que mejorar. En todo caso, nosotros tenemos niveles muy superiores y es un debate que claramente hay que tener. Pero claro, yo es que cuando me quiero, y soy consciente que si pongo foco, pierdo matices y pierdo muchas cosas, pero hay que ir al foco. Porque yo sé que si no convencemos que va a haber cambio de ciclo y que la sociedad va a mirar la alimentación, vamos a morir todos, ¿vale? Si sigue así, vamos a morir porque la sociedad no es que, porque ya eso para mí entraría en la parte de gestión bonita, es decir, oye, ¿cómo hacemos que para que se produzca con los productos que sean más sanos, con la salud? Ya gestionamos, ¿vale? Que es muy importante, para mí es prioritario, o sea, no hay. Pero para mí me interesa mucho ir a la mirada de la sociedad, ¿vale? Y si me apura, mira, en la sociedad, en las encuestas, ¿vale? A la sociedad no ha preocupado la alimentación, como sí, alimentación, buena, bonita, madre, y va a aparecer. Sin embargo, lo he ido preocupando crecientemente la salud, la nutrición, ¿vale? Salud, dieta. Yo como editor edito muchísimos libros de salud, dieta, nutrición, porque a la gente le interesa mucho. Es decir, en las encuestas sí va apareciendo esa preocupación, ¿no? Y por eso los supermercados, contaba, aparece comida healthy, comida eco, comida bio, comida... Ese interés está en la sociedad.
pero en mi intervención voluntariamente quería poner foco en la mirada porque creo que es muy relevante, pero sí, me parece importantísimo, como no, pues el tema de salud. Hay otros muchos temas que no he tocado, ¿vale? Porque si no se me abriría muchísimo, pero efectivamente podría haber hecho una referencia a salud que es muy importante y obvio. Bueno. Sí, vale, a ver, adelante. Primero, allí atrás, por favor, la señora, sí. Yo había leído hace como 4 o 5 años que China estaba comprando grandísimas extensiones de terreno en África, en el centro de África fundamentalmente, para cultivo. O sea, digamos, China se está haciendo con hectáreas y hectáreas de terreno en África para cultivo. ¿Cree usted que eso puede tener alguna repercusión en el mercado europeo? Vuelvo, la capacidad de producción, es verdad que China está comprando tierra, tiene acuerdos en las relaciones exteriores chinas, tiene algunos matices con las nuestras, ¿no? Hay algunas cosas que son muy curiosas y otras no. Ellos son eminentemente prácticos. Detrás de cada europeo y americano hay un cura y una monja, vamos a predicar, ¿vale? Antes mandamos misioneros y ahora mandamos y le decimos a los árabes lo de las mujeres, a los otros siempre vamos con la democracia, libertad, que son valores hermosos que creemos, que vivimos, como no, pero no podemos evitar intentar predicar nuestra buena nueva. Los chinos no predican ninguna buena nueva, ¿vale? Llegan, hacen el negocio y se van. Claro, si tú eres árabe o eres el otro, que vengan a tocar de las narices continuamente con nuestras buenas nuevas, pues van prefiriendo, y parte del mundo que prefiere hacer negocio con los chinos porque es gente que va a hacer negocio y se va, ¿vale? No le predican. Y nosotros predicamos siempre. Lo hemos hecho desde hace siglos, los valores de cada momento, pero si nos damos cuenta somos predicadores. Debajo de cada uno de nosotros hay un predicador en potencia, que tenemos la virtud, la bondad, somos moralmente superiores y vamos a predicar nuestra buena nueva. Y eso es algo, como yo trabajo mucho con países, que irrita profundamente, ¿vale? Porque cada vez que alguien me dice, venga, ahora soltar el sermón y después ya vamos al negocio, ¿no? Lo soltamos. Los chinos están siendo muy prácticos al negocio y no me meto donde no me llaman. Parte de su estrategia, aparte de una militar, es la alimentación. Ahora bien, si esa alimentación, volvemos a África entonces, lo que tú decías, esto es suma cero. Si aplican ingeniería, biotecnología, técnicas de cultivo, van a producir más por hectárea, ¿vale? Que ahí es donde está el campo, producir más por hectárea. Pero si no lo hacen, lo que se llevan a China se lo quitan a África, ¿vale? Por tanto, el balance sigue siendo salvo de la producción. No cabe duda que hay, bueno, y grandísimas fortunas tecnológicas están invirtiendo en tierra para producción. Hay cierto interés, no tanto como se dice, pero hay cierto interés de fondos de inversión en producción, porque la oferta básica va a tomar poder y va a tomar necesidad. Veremos estas cuestiones en breve. La tierra tiene un factor humano y antropológico muy importante, por eso los países son muy sensibles a la propiedad de la tierra, la gente tiene y son lugares de debate, pero a día de hoy efectivamente China o ha comprado, o más que comprar, ha llegado a grandes acuerdos de explotación de forma muy práctica para llevarse. También los españoles, empresas, los americanos replegaron, nosotros tenemos empresas españolas que tienen tierra o explotaciones en América, en fin, ahí hay un mundo que va a ir a más y no a menos. Sí. Sí, es tan amable, señor Pimentel. Al principio de su intervención usted mencionó, cuando hablaba de la evolución de la sociedad urbana, creo que calificó el sentimiento de la sociedad urbana hacia la granja, el matadero, la industria rural y tal, creo que la calificó como sentimiento de animadversión, creo que recordar que dijo. Y yo le pregunto, ¿no cree usted que esa animadversión incluye al propio colectivo humano rural? Es decir, a los propios agricultores y ganaderos. Sí, sin duda. A los directamente afectados, por supuesto. Es decir, a los directamente afectados, por supuesto. Y a los indirectamente, de alguna forma. Es un malestar difuso, ¿vale? Nunca se va a ir contra... Es difuso, pero ha sido muy intenso. Hay un cierto activismo aplaudido por la sociedad cuando va a la granja y lo liberan, cuando va a un restaurante de carne y lo pintan, cuando van a un matadero y lo boicotean. Hay noticias permanentemente. Entonces hay una parte, oye, que es la mirada de la sociedad que se ha ido haciendo animalista, ¿vale? Y yo ahí os cuento lo que está pasando y lo que hay. Y también hay una parte que no cuento, pero que también existe, de lobby, de Cinzán, que tienen una campaña contra la carne porque tienen productos alternativos que les interesa colocar, ¿vale? Pero me voy a lo más básico por no meterme en esos campos. Sin duda ninguna, no a fulanito de copas, sino directamente a la actividad se le considera como maltratador animal.
Las granjas, por ejemplo, oye, tú puedes tener, y aquí tenéis, o deberíais tener un patrimonio enorme en pastos, ¿no? Porque vuestros pastos son muy productivos. Hoy lo he hablado mucho. Asturias se ha dicho antes, es verdad que vuestros productos son, salvo leche y carne, los demás son pequeños, pero vais asociados siempre a calidad. O sea, visto de fuera, una carne, una leche asturiana va a tener un plus de prestigio. Los quesos lo tienen, las faves la tienen, es decir, por lo que sea, los productos asturianos agrarios gozan, tendréis que negociar esa materia, pero en el caso de ganadería, claramente la animadversión, no ad hominem, pero sí como sector repercute en la mirada de... ¿Y qué pasa? Tú fíjate, yo a veces de broma no quiero contar el chiste porque es un poco cruel, ¿no? Pero ¿qué joven se va a querer meter en ganadería que no gana dinero o lo pierde? Trabaja, fíjate, en la vida de un ganadero que es dura, que es muy dura, que es muy dura, de lunes a domingo. Encima, sin prestigio social ninguno, no lo tiene, pues la sociedad no valora lo que hace, y encima crecientemente considerado como maltratador animal. El panorama es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Eso va a cambiar? Puede cambiar cuando la sociedad vayamos siendo conscientes que ese trabajo es imprescindible para tener la leche que nuestros hijos precisan, para tener el calcio que precisamos, para hacer vitaminas, para la grasa, en fin. Ese nivel irá cambiando. A día de hoy todavía la mirada es dura, y esa mirada se transforma, os lo cuento una y otra vez, en medidas y en leyes tremendamente crecientes y restrictivas, y en plan de, esto lo cuento muchas veces, pero no se termina de creer, es que tú miras las proyecciones de Europa, y Europa queremos disminuir la cabaña ganadera, queremos que disminuya, ¿vale? Que eso es muy importante, y estamos actuando en consecuencia para disminuir con mucha eficacia, por cierto, ¿vale? Solamente hay que ver la política de promoción del lobo y demás en relación con el ganado. Gana siempre los defensores del lobo. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias al señor Pimentel por esta magnífica conferencia, muchas gracias a Francisco Rodríguez por haber contribuido a dotar de viveza a este diálogo, muchas gracias a todos ustedes por las preguntas que han hecho y por su presencia, y sin más levantamos la sesión.